Agua infinita por 12 €. El truco de ingeniería olvidado. Abre tu grifo hoy y escucha con atención el sonido de tu propia dependencia. Lo que fluye de allí no es solo agua, es un recurso centralizado, monitoreado por medidores digitales de alta precisión, grabado por gobiernos insaciables y dependiente de una red eléctrica que no controlas y que jamás podrás reparar con tus propias manos. En 2026, el agua se ha convertido en el arma definitiva de la geopolítica doméstica. Si la bomba de tu ciudad falla, si el precio del kilovatio hora se dispara en las bolsas de valores o si la sequía golpea el embalse central que alimenta a las metrópolis, tu autonomía individual se desmorona en menos de 24 horas. Has sido condicionado por generaciones de infraestructura urbana y propaganda estatal a creer que mover agua cuesta arriba requiere ruidosos motores de combustión, complejas bombas centrífugas y un flujo constante de capital. Crearon en ti la ilusión técnica de que la gravedad es un enemigo insuperable sin la ayuda de combustibles fósiles o de la red centralizada. Quieren que pagues facturas mensuales por el resto de tu vida biológica, para que nunca cuestiones por qué la naturaleza entrega ríos y manantiales de forma gratuita, mientras el sistema corporativo cobra precios exorbitantes por transportar esa vida hasta tu cocina. Pero, enterrado en los cuadernos de ingeniería rural de 1797 y en las patentes de hierro fundido olvidadas de la era preindustrial, reside un secreto de física aplicada que desafía la lógica del mercado de consumo. El carnero hidráulico, una máquina de movimiento casi perpetuo, que utiliza la propia energía cinética del agua para bombearse hacia arriba, sin electricidad, sin pistones de metal caro. Construida con apenas $12 en piezas de hierro y caucho que puedes encontrar en cualquier chatarrería o ferretería rústica. Hoy vamos a desenterrar el manual de la hidráulica de resonancia. Aprenderemos a capturar el golpe de ariete y a transformarlo en una fuente de agua infinita para tu propiedad. Prepárate para ver el agua subir montañas mientras duermes, silenciosa, implacable y absolutamente gratuita. Si estás listo para declarar tu independencia hídrica definitiva y reírte de la próxima factura de energía que llegue a tu puerta, suscríbete ahora. Únete a nuestra resistencia técnica. El tiempo de la sed impuesta por el Estado y el mercado termina hoy, y tu emancipación hídrica comienza ahora. Para dominar este truco de ingeniería de 2 siglos, primero debes desaprender la idea de que el agua es simplemente un líquido estático y comenzar a verla como una masa física en movimiento con una inercia colosal y peligrosa. El secreto del sistema de $12 no reside en crear energía de la nada. Las leyes de la termodinámica no lo permiten. El secreto reside en concentrar la inercia dispersa. El agricultor moderno intenta forzar el agua a subir mediante presión externa generada por electricidad, un proceso ineficiente y costoso. El maestro ancestral, sin embargo, utiliza el peso del propio agua que desciende para generar un pulso de presión hidrostática inmensamente superior a la fuerza gravitacional original. Este fenómeno es conocido en la ingeniería hidráulica clásica como el golpe de ariete o water hammer. Imagina una columna de agua descendiendo por un caño de alimentación de hierro. Gana velocidad con la caída vertical, gana masa volumétrica, gana momentum lineal. Cuando esa columna en rápido movimiento es interrumpida súbitamente por una válvula de escape que se cierra con un golpe metálico, la energía cinética acumulada no puede simplemente desaparecer en el éter. Se transforma instantáneamente en una onda de choque, un pico de presión brutal que recorre el caño a la velocidad del sonido dentro del líquido. En la instalación residencial tradicional, el golpe de ariete es un problema catastrófico que revienta conexiones y destruye tuberías de PVC frágiles. En nuestra ingeniería de resistencia, ese golpe es el corazón pulsante de nuestra máquina. Es el pistón invisible de nuestro motor. A través de la resonancia mecánica, permitimos que la válvula de escape golpee rítmicamente, como el corazón de un gigante de hierro enterrado en el suelo. Con cada golpe ruidoso,
Una pequeña fracción de esa agua es empujada con fuerza violenta hacia una cámara de aire y desde allí, bajo la presión de la compresión neumática, es forzada a subir a una altura que puede ser 10, 15 o incluso 20 veces superior a la de la fuente original. Es la física del bosque aplicada a la hidráulica de precisión. El caño de alimentación funciona como un acelerador de partículas líquidas y la válvula de retención interna actúa como un diodo unidireccional, impidiendo que la presión conquistada regrese al río. Lo que tienes ante ti, maestro, es un transformador de impedancia hidráulica. Sacrificas deliberadamente una parte del volumen de agua que escapa por la válvula para ganar altura y presión en el resto. Es un intercambio justo de moneda física, donde la gravedad trabaja a tu favor para vencerse a sí misma. Mientras las bombas eléctricas de $1000 queman sus delicados bobinados de cobre tras apenas 2 años de uso intenso, el carnero hidráulico de $12 sigue latiendo en el fondo del valle, pulsación tras pulsación, durante décadas, porque no lucha contra las leyes universales de la física. Las utiliza como su engranaje maestro e indestructible. Construcción paso a paso. Acérquense a la mesa de trabajo y observen con rigor el dibujo técnico de este dispositivo que el sistema industrial desesperadamente quiere que olvides. La construcción de un carnero hidráulico soberano no requiere aleaciones metálicas aeroespaciales ni sensores de silicio. Requiere únicamente la comprensión profunda de la masa y el sellado hermético. El primer pilar fundamental del sistema es el caño de impulsión o de alimentación de alta densidad. Este es, sin duda, el componente más crítico de todo el montaje. Debe ser obligatoriamente de hierro galvanizado, acero carbono o, como mínimo, un polímero de PVC de pared gruesa y rígida. El error trágico del aficionado entusiasta es intentar usar mangueras de jardín flexibles o tubos de polietileno blandos. La flexibilidad de la pared de estos materiales absorbe la onda de choque como una esponja, disipando la preciosa energía cinética que debería usarse para bombear el agua. Para que el truco funcione con eficiencia máxima, el caño de alimentación debe ser rígido como una roca, una extensión inamovible de la propia tierra, para que el 100% del golpe de ariete sea transmitido directamente a la válvula de retención. El segundo pilar es la válvula de pulsación de bronce de flujo libre. En el mercado moderno de 2026, intentarán venderte válvulas solenoides electrónicas y controladores de flujo digitales. Ignóralos con desprecio. Buscamos la simplicidad robusta del siglo XIX. Una válvula de retención horizontal de bronce, modificada con un resorte de tensión ajustable o un contrapeso de plomo fundido. Esta válvula es el marcapasos del sistema, el regulador de su latido cardíaco biológico. Debe ser lo suficientemente pesada para caer por gravedad cuando el agua está quieta, abriendo el flujo, y calibrada lo suficiente para cerrarse instantáneamente por la presión del agua cuando ésta alcanza la velocidad crítica de impacto. El tercer pilar, el secreto de la estabilidad y el flujo continuo, es la cámara de aire de alta presión. No es necesario comprar tanques de expansión caros. Puede ser un simple trozo de caño de mayor diámetro, debidamente sellado en la parte superior con un tapón roscado. Dentro de esta cámara, el aire atrapado actúa como un resorte neumático invisible. Absorbe el choque violento y ruidoso del golpe de la válvula y entrega un flujo de salida constante, suave e ininterrumpido hacia el caño que sube la montaña. Sin esta almohada de aire, el sistema vibraría con tal violencia que sufriría fatiga del metal y autodestrucción en pocos días. Con ella, creas el efecto pulmón, donde la discontinuidad de los golpes secos se transforma en la continuidad suave de la vida líquida. Observen el rigor necesario en la elección de los sellos internos. Usamos únicamente caucho nitrílico de alta densidad o cuero bovino curtido en aceite vegetal, materiales que resisten la fricción de millones de ciclos de apertura y cierre. El maestro de la resistencia técnica sabe que la durabilidad de una máquina es inversamente proporcional al número de sus piezas móviles complicadas.
El carnero hidráulico de $12 posee únicamente dos piezas que se mueven, ambas operando sumergidas en un baño eterno de agua fría, lo que elimina completamente el riesgo de sobrecalentamiento y el desgaste por fricción seca. Es la inmortalidad mecánica al alcance de cualquier campesino decidido a ser libre. Paso 1. El cálculo sagrado del desnivel de recarga. El carnero hidráulico no es una fuente milagrosa, no crea agua. La mueve mediante transferencia de momentum. Necesitas, obligatoriamente, una caída vertical mínima de 1,5 metros entre tu fuente de captación, ya sea un río, un arroyo de montaña o un embalse de ladera, y el lugar exacto donde la bomba será instalada en el fondo del valle. Cuanto mayor sea la caída vertical de alimentación, mayor será la altura final que el agua podrá alcanzar en su destino. La regla de oro de la hidráulica rústica es la proporción de 1 a 10. Cada metro de caída vertical efectiva en la entrada tiene el potencial físico de empujar el agua a 10 metros de altura vertical en la salida, si la tubería está bien sellada. Paso 2. La instalación rígida del caño de impulsión. Extiende el caño de hierro o PVC grueso en una línea lo más recta posible en dirección a la bomba. Las curvas pronunciadas o los codos en el caño son ladrones silenciosos de momentum. Crean turbulencia y roban la fuerza del golpe de ariete. Fija el caño firmemente al suelo con estacas de madera o anclaje en concreto. Si el caño de alimentación vibra o baila durante los golpes, estás perdiendo litros preciosos de agua en la cima de la montaña por pura disipación de energía mecánica. El caño debe ser una extensión sólida, inmóvil y fría de la propia fundación de la Tierra. Paso 3. El ajuste de la frecuencia de resonancia. Abre el flujo de agua y observa la válvula de pulsación. Al principio, probablemente quedará atascada en la posición abierta o cerrada debido a la presión estática. Debes presionarla manualmente, repetidas veces, hasta que el ritmo de golpeo se inicie por sí solo. Ajusta la tensión del resorte o el peso del contrapeso hasta obtener una frecuencia de entre 40 y 90 golpes por minuto. Estás escuchando el sonido de un metrónomo rústico de supervivencia. Si golpea demasiado rápido, el volumen de agua bombeado será decepcionante. Si golpea demasiado lento, la presión acumulada en la cámara no será suficiente para vencer la columna de agua que sube la montaña. Estás afinando un instrumento de soberanía, y cada clic metálico es una nota en tu canción de libertad. Paso 4. El secreto del orificio snifter contra la entropía. Con el paso de las semanas, el agua bajo alta presión absorbe gradualmente el aire contenido en la cámara neumática. El sistema comenzará a golpear con un sonido metálico, seco y doloroso, y el agua dejará de subir. El maestro de la resistencia resuelve este problema físico con el orificio snifter. Un diminuto orificio de apenas 1 milímetro de diámetro perforado justo antes de la válvula de retención principal. Con cada golpe de la válvula, una minúscula burbuja de aire es aspirada hacia el interior del sistema por la depresión momentánea, manteniendo el pulmón de aire del sistema eternamente inflado y funcional. Es la inteligencia técnica ancestral venciendo a la entropía y al desgaste del tiempo. Muchos constructores aficionados fracasan porque instalan la bomba en lugares expuestos a enterramiento por barro o porque descuidan la filtración fina en la entrada de captación. Un único grano de arena cuarzosa atrapado en el asiento de la válvula de retención puede interrumpir el ciclo infinito de bombeo en segundos. Usa siempre una malla de acero inoxidable de trama fina y una caja de sedimentación profunda antes del caño de alimentación. La soberanía exige limpieza absoluta, rigor técnico, y que entiendas que tu trabajo de mantenimiento será mínimo, pero es sagrado e innegociable. Muchos se preguntan, con un misterio genuino en la mirada, ¿por qué una tecnología tan absurdamente eficiente, barata y duradera fue barrida de las estanterías comerciales y de los libros de texto de las facultades de ingeniería modernas? La respuesta no es técnica, es puramente política y económica. El carnero hidráulico es la pesadilla viva de las compañías de servicios públicos
y de las corporaciones de energía. No requiere mantenimiento especializado. No se rompe durante picos de energía. No exige contratos de servicio y, lo más importante de todo, no consume absolutamente nada que pueda ser grabado, tarifado o monitoreado a fin de mes. Cambiar al sistema de $12 exige que realices una profunda transición mental. Debes dejar de ser un consumidor de flujo inmediato para convertirte en un gestor de reserva estratégica. A diferencia de una bomba eléctrica de alta potencia que entrega 1000 litros de agua en una hora y luego se detiene por comando humano, el carnero hidráulico entrega apenas 10 o 15 litros por hora, pero lo hace 24 horas al día, 365 días al año, sin jamás pedir descanso. Es el poder de la acumulación silenciosa y persistente. Al final de un único día de funcionamiento ininterrumpido, tendrás más de 300 litros de agua pura almacenados. Al final de una semana común, tendrás casi 2500 litros, almacenados en el punto más alto de tu propiedad por la fuerza exclusiva de la cinemática gravitacional. Esto es alquimia rústica en su estado más puro. Es transformar el tiempo, el silencio y la caída de agua en presión hidrostática útil. Dejas de ser un esclavo del caudal instantáneo y te conviertes en el señor absoluto de un depósito estratégico de soberanía. En el mundo inestable de 2026, quien posee agua almacenada en el punto más alto del terreno, posee el poder real sobre el territorio. Agua en lo alto es energía potencial almacenada. Es riego por gravedad para tu chinampa sin depender de motores. Es presión natural para tu ducha sin necesitar ruidosos presurizadores eléctricos. Y es la seguridad absoluta de que, mientras el resto del mundo pelea por galones de combustible o por el mantenimiento de generadores, tu depósito de agua continúa desbordándose suavemente en el silencio de la noche, iluminado únicamente por la luna. El agricultor libre entiende que la naturaleza no tiene prisa, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de trabajar para quienes saben leer sus leyes. Al instalar tu carnero hidráulico de $12 en el lecho de tu arroyo, estás haciendo algo mucho más grande que simplemente mover moléculas de HC2O. Estás realizando un acto de ruptura, cortando el cordón umbilical invisible que te ata al sistema de control centralizado y a la matriz de consumo. Estás demostrando a ti mismo y a tu linaje que la ingeniería de 1797 es inmensamente más resiliente, inteligente y digna que la tecnología de obsolescencia programada de la era digital. Imagina el silencio profundo de tu propiedad rural. Un silencio que solo es roto por el clonk-clonk rítmico y reconfortante de tu bomba ancestral allá en el fondo del valle. Un sonido que se convierte en la música de fondo de tu propia independencia financiera. Mientras tus vecinos en la ciudad se preocupan por el aumento anual de las tarifas de saneamiento o por el racionamiento programado por los ayuntamientos, tú observas tu manantial subir la colina en silencio, desafiando las leyes de la economía corporativa y obedeciendo únicamente las leyes eternas de Isaac Newton y Blaise Pascal. La verdadera riqueza de un hombre soberano no es tener mucho papel moneda para pagar facturas crecientes. La verdadera riqueza es simplemente no tener facturas que pagar. Es poseer el conocimiento técnico necesario para convertir materiales simples y descartados en funciones vitales para la supervivencia de la familia. Pero recuerda, maestro de la resistencia, el agua es la sangre de la tierra, pero la estructura donde vivimos es su cuerpo. ¿De qué sirve tener agua infinita subiendo la colina si tu suelo no puede retenerla de forma eficiente? ¿O si tu casa no tiene la capacidad de calentarla pasivamente para el confort de tu linaje? En nuestro próximo encuentro de resistencia técnica, subiremos un peldaño más en la escala de la autonomía doméstica definitiva. Les enseñaré los secretos guardados del calentador solar de termosifón rústico. Un sistema construido íntegramente con mangueras negras de polietileno y vidrios de ventana descartados que entrega agua a 80 grados Celsius en tu ducha, sin resistencias eléctricas de níquel cromo, sin sensores de temperatura chinos y sin facturas de compañías de energía.
completaremos el ciclo de la soberanía térmica e hídrica de tu residencia. Mantén tu manual de hidráulica ancestral siempre seco, limpio y protegido en el estante principal de tu taller. Mantén tus válvulas de bronce pulidas, afinadas y bien lubricadas, y mantén tu espíritu inquebrantable ante las crisis artificiales y los cercos económicos del mundo moderno. La resistencia técnica es la única vía real y tangible hacia la dignidad humana en tiempos de colapso. Hasta el próximo capítulo de nuestra emancipación, manténganse firmes en sus propósitos, manténganse debidamente hidratados por la fuerza bruta de la gravedad. Y sobre todo, manténganse soberanos sobre su propio destino.